Bienvenidos a este nuevo episodio, el segundo en este caso de la primera temporada del podcast Más Extremo. Guillermo Corín es mi nombre y acá a mi lado tengo al señor Santiago O'Donnell, autor, entre otras cosas, de Argent Papers. Muy bienvenido, Santiago. Gracias. Un gusto a este segundo programa y agradecemos sobre todo la repercusión que tuvo el primero. Mucha gente nos escribió, así que estamos muy contentos y con mucha polenta para seguir tocando los temas de actualidad en el mundo y también en la Argentina. Muy bien, en este caso, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro mail medioextremo@gmail.com, a través de Twitter con el hashtag #O'DonnellPodcast, y esto también en medioextremo.com, en la página donde pueden ver todas las noticias que vamos publicando a diario, por un lado de Santiago O'Donnell y otros, por supuesto, otras participaciones. Yendo directamente a lo que nos compete, bueno, hay un tema que se está hablando en los últimos días, que es de alguna manera el descalabro de la UNASUR. Contanos un poquito esto para poner en autos al público. Sí, bueno, un grupo de países sudamericanos, incluyendo a la Argentina, gobiernos más bien conservadores, han indicado que se van de UNASUR, con lo cual desaparece UNASUR o deja de existir por lo menos como una institución eficiente. Y la verdad que más allá de la ideología, si uno es de derecha o de izquierda o lo que sea, me parece que es un error político muy grave. En las últimas décadas, a partir de los 90, cuando UNASUR empezó a tener preponderancia en la región como instrumento, sobre todo de resolución de conflictos, tuvo éxitos muy importantes para una institución tan joven. O sea, por un lado, actuó muy fuerte en Bolivia, cuando la media luna se sublevó al principio del primer gobierno de Evo Morales, y prácticamente paró una guerra civil cuando ya, los secesionistas habían tomado un aeropuerto, avanzaban columnas armadas por carretera. O sea, en un punto muy grave, la intermediación de los países de UNASUR, que por cierto no eran todos de izquierda, sino que justamente lo bueno que tenía el organismo es que al tener gobiernos de todo tipo de ideología, tenía interlocutores válidos para cualquier situación. Después vino la situación en Ecuador, también una situación muy grave donde el presidente Correa estuvo encerrado en lo que en principio se llamó una revuelta policial, pero claramente se demostró que había un mar de fondo mucho más grande, y de vuelta tuvo que mediar UNASUR. Y sobre todo en el proceso, bueno, también hay que recordar en Venezuela, que tuvo escaramuzas con varios de sus vecinos. Primero un bombardeo que cruzó los límites con Ecuador, cuando Santos era ministro de Defensa, y después principalmente la misma paz con la FARC y demás, siempre actuando el UNASUR, que venía a reemplazar de manera muy notable a la embajada americana. O sea, ese tipo de conflictos en los 70 los resolvía la embajada. Recordamos lo de Chile, recordamos, de todas las dictaduras militares y demás, siempre una intervención muy fuerte de Estados Unidos. Entonces, UNASUR, cuando se consolida como bloque, viene a reemplazar a Estados Unidos. Sudamérica, a diferencia de Centroamérica, que hoy vamos a ver varios temas, que sigue bajo la hegemonía de Estados Unidos, porque todos los países del Caribe y de Centroamérica tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, etcétera. Hay una integración que tiene mucho que ver con los flujos migratorios, con las remesas, con otros temas. Sudamérica, de algún modo, había logrado la independencia que tanto habían anhelado Bolívar y todos los próceres, ¿no? O sea, estaba finalmente Latinoamérica resolviendo sus problemas, y ahora la pregunta es: ¿qué va a pasar con este vacío? Por un lado, uno piensa inmediatamente que la OEA va a ocupar el lugar. ¿Cuál es la diferencia de la OEA? La OEA es América Latina más Estados Unidos y Canadá, con lo cual, por lo menos vamos a ver que Estados Unidos vuelve a tener, por lo menos, repito, poder de veto en la región. O sea, la solución va a tener que tener una opinión importante de Estados Unidos. Y segundo, bueno, lo demás queda en el aire. ¿Qué más? Bueno, hay un organismo, la CELAC,
que justamente excluye a Estados Unidos y Canadá, pero que no tuvo la historia que tuvo UNASUR, no fue activo de ninguna manera. Hay un nuevo actor importante en la región que es China, que no suele participar en grandes iniciativas diplomáticas, sino que trabaja de otra manera, pero en fin, queda muchas interrogantes, pero sobre todo el dolor de otra vez de ver cómo una experiencia fallida en nuestra región, que te demuestra que es mucho más fácil vetar y anular y negar y destruir, que una construcción que lleva muchísimos años y que hace falta que todos los actores estén convencidos. Entonces, arrancamos con una nota un poco pesimista. Fue de alguna manera un contrapeso con respecto a la hegemonía que vos mencionabas por parte de Estados Unidos. Se le dio la espalda al ALCA en su momento también. Claro, bueno, ese fue uno de los grandes logros de UNASUR, haces muy bien en mencionarlo en el 2005, ¿no? Pero yendo ya a otros temas donde, por ejemplo, hoy en día en Nicaragua, Guillermo, la situación está muy difícil. Ahí vemos un país que está fuera, está como fue en su momento Honduras cuando tuvo su golpe, como México, que vamos a hablar, que ya son países que les costaría mucho más romper con Estados Unidos. Bien, hablando también, estamos en tiempos de elecciones y en México la violencia recrudece en las calles, al igual que en Nicaragua, pero justamente en un tiempo de elección. Sí, es una cosa distinta, pero realmente llama la atención que es la campaña donde más candidatos han sido ejecutados y asesinados. De los candidatos, el PRI sufrió 29 asesinatos, el PRD, que está 16, y su aliado el PAN 8 candidatos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de más de 40 en pocos meses, pocas semanas. Esto obviamente no tiene que ver con las elecciones que lo estén provocando, sino que hay una guerra con el narcotráfico y con los carteles narcos que ya lleva mucho tiempo y que no parece haber muchas soluciones, ¿no? Después de que el gobierno anterior al actual militarizara la represión. En la Argentina sabemos los peligros que involucra a valerse de las fuerzas de los ejércitos y de los militares para tareas de represión interna, pero en el caso mexicano casi uno podría decir, bueno, ahí el principal problema era que justamente los militares tenían un prestigio y eran los únicos que no habían sido de algún modo afectados por el narcotráfico, que ya había corrompido a los jueces, a gobernadores y a las policías locales y federales. Era como el último bastión de prestigio que al meterse en la guerra también empezó la corrupción y terminó, digamos, con hasta el zar antidroga yendo preso, ¿no? Entonces viene en este último gobierno de Peña Nieto, el último sexenio, donde se busca
de alguna manera lograr algún tipo de acuerdo, por lo menos con una parte de los cárteles. No se apoya mucho más en los cárteles de Sinaloa, dicen que el Chapo Guzmán no es casualidad que se escapó de la cárcel y demás, y se concentra mucho más con la ruta del Golfo, la ruta de Texas y Ciudad Juárez, y digamos, el Estado empieza a actuar de una manera que no es tan desbocada en cuanto a la lucha, pero esa cuestión de, digamos, de hacer las cosas a medias tampoco resulta, ¿no? Y ahora viene esta elección, tenemos a López Obrador, que es el gran favorito, que bueno, ya han sido favoritos de la centroizquierda en las últimas 2 o 3 elecciones y a último momento la perdieron, ¿no? Sobre todo a principios de los 90, la elección que le ganó Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas fue muy cuestionada y hubo muchas sospechas porque se cayó el sistema de votos, las computadoras. Yo en ese momento lo cubrí para el Los Angeles Times y recuerdo que fue un bochorno. La siguiente también tuvo características parecidas, pero y la última también, aunque no tanto como esa. Pero ahora sí, parece que López Obrador inclusive está haciendo alianzas con sindicalistas, con personas, con políticos por ahí más de conservadores, buscando una alianza que le dé gobernabilidad, y él tiene, digamos, una posición distinta de buscar inclusive hasta caminos que pueden llevar a la despenalización de algunas drogas, y tratarlo esto más como un problema social, como un problema de salud y no tanto como un tema de represión criminal. Y bueno, y mientras tanto otros candidatos vienen con otras alternativas y ahí los narcos están jugando. Y bueno, no sé si será casualidad que justo los candidatos de Morena son los que no están siendo atacados, pero ojo, lejos de esto es querer vincular a López Obrador con el narcotráfico, sino que por lo menos está buscando algunas soluciones alternativas a la represión. Y mientras tanto lo llamativo, y con esto te dejo, Guillermo, sobre este tema, es que siendo la elección más violenta y que más muertes hay, los candidatos del único tema que no están hablando es justamente del narcotráfico y de estas muertes. Y sin movernos del continente americano, latinoamericano, las elecciones en Paraguay encontraron al Partido Colorado creyendo que ganaba segurísimamente, con 20% de diferencia, y solamente fue poquito menos de 4% la diferencia que tuvo con su oponente. Sí, Abdo Benítez viene a reemplazar lo que para mí realmente fue una vergüenza para la región, en el sentido de que Horacio Cartes figura en los Wikileaks como el narcotraficante más buscado de América Latina. No solo narcotraficante, sino traficante ilegal de tabaco y lavador de dinero. Inclusive hay un cable del entonces zar antidroga paraguayo que lo nombraba Cartes, decía que su banco pasaba, creo que algo así como el 40% de todo el dinero que se lavaba en Paraguay. Bueno, evidentemente cuando una persona así es elegida democráticamente en elecciones libres, Estados Unidos cambia su postura, ¿no? Y ya deja por lo menos todas estas investigaciones que se hacían alrededor de él, que incluía no solo a la DEA, sino también al FBI, a la Comisión Antimafia de Nueva York, a la Policía Aduanera, a la Policía Migratoria, o sea, toda una serie de organismos que se habían centrado en él, una operación que se llamaba White Horse, algo así. Es como un poco como Noriega o como acá en la Argentina el gobernador Romero, ¿no? Del Salteño, que son tipos que están marcados por la DEA, que existe documentación abundante donde Estados Unidos los investiga, no ya para saber si son narcotraficantes, que ya lo dan por hecho, sino para saber cuánta droga traen o llevan.
y cuando empiezan a ocupar posiciones muy importantes dentro del país, la idea es transformarlos en informantes, transformarlos en aliados, usar estos carpetazos, digamos, como manera de cooptarlos, y terminan siendo los Romero, los Noriega y los Cartes los principales protagonistas y aplaudidores de las políticas de Estados Unidos en la región. Entonces, bueno, digo que por un lado este señor Abdo Benítez, a quien no conocemos, sabemos que fue su padre secretario personal de Stroessner, pero que ocupaba el ala disidente de los Colorados, que era una especie de oposición interna de Cartes, y que por lo menos no llega con los antecedentes con que llegó al gobierno su antecesor, si bien es una continuidad del coloradismo que viene gobernando y manejando Paraguay en tantos años, con todos los problemas que sabemos que se producen en términos de desigualdad. Son 70 años aproximadamente que están en el poder o coqueteando con el poder. Sí, salvo con la notoria excepción del gobierno de Lugo, ¿no? Que después terminó el vice que lo traicionó, ¿no? Bueno, pero sí, prácticamente 70 años de dominio con una frontera explosiva con Brasil, el famoso problema de los brasiguayos, ojeros, las insurrecciones campesinas, el grupo de revolucionario ahí también involucrado en secuestros y luchas contra los hacendados, y todo eso que Lugo trató de solucionar o por lo menos de mediar, no sé cómo con la tradicional receta que llevó a Paraguay a esa instancia se podrá encarar, ¿no? Pero por otro lado, la economía paraguaya, por lo menos en términos macroeconómicos, anda bien. El país tiene un crecimiento mayor al de la región, si bien así como Bolivia son países que como parten de una base muy baja es muy fácil empezar a mejorar. Digamos que, como decís vos, el hecho de que haya sido una elección competitiva, donde se reformuló la alianza entre los liberales y el Frente de Iguazú, esta vez perdiendo lugar, por supuesto, a la izquierda y ocupando solo la segunda lugar de la fórmula. Pero bueno, si empieza a haber competitividad, si empiezan a haber instituciones ahí que controlen algo, que regulen, va a ser un avance para un país que, recordemos, expulsó a su presidente democrático, a Fernando Lugo, en un juicio exprés que duró 48 horas, prácticamente sin ninguna evidencia. Fue el gran predecesor para lo que sucedió luego en Brasil con Dilma Rousseff, por una masacre indígena a cargo de policías, en lo cual lo único que se puede decir de Lugo no solo no tuvo absolutamente nada que ver, sino que ningún personaje público de Paraguay ha hecho tanto por mediar en esos conflictos y por evitar masacres similares a esas, no solo desde la presidencia, sino desde su trabajo de base como obispo en esa zona. Bien, nos podés encontrar a nosotros y a este podcast en medioextremo.com. Yo te amé en Nicaragua, con el cielo del mar, arde todo Managua, no recuerdo más. Nicaragua, sí, tema caliente, muchísima violencia en las calles. 30 muertos, aparentemente, esa es la última cifra. Anoche irrumpieron en la Universidad Politécnica, tengo entendido, y aparentemente la policía mató a 4 estudiantes, no lo puedo decir de otra manera. Hay saqueos en las calles, hay un gran nivel de violencia, como decís, y de inestabilidad que
seguramente tiene mucho que ver con esta medida impopular que tomó el presidente Daniel Ortega de aumentar las alícuotas para los seguros de seguridad social en un país que evidentemente no posee esa capacidad, la mayoría de la población, de gasto y de ahorro. Pero me parece que también hay una acumulación, ¿no? Es como que a veces el país explota, y muchas veces digo que el disparador no siempre tiene que ver con el problema de fondo, ¿no? A partir de ahí, de vuelta, todos estos problemas con siempre el protagonismo de Ortega, ¿no? Que hoy en día me parece que es una persona de vuelta muy difícil de calificar, porque por un lado vive de esta retórica antiimperialista y antiamericana, por otro lado tiene una alianza fuertísima con el obispo nicaragüense y la Iglesia Católica, por otro lado tiene una historia marcada por la pedofilia y los crímenes sexuales, ¿no? Y por otro lado, de vuelta, una economía completamente abierta, con una política autoritaria que prácticamente no permite que exista la oposición, que la destruye en cuanto empieza a crecer, con proscripciones, con represión. Bueno, y ahora vimos una represión inaudita. Directamente lo último que sabemos es que la policía entró a la universidad. Hay protestas, hay saqueos, la situación es muy grave y bueno, es un país que por ahí habitualmente no le prestamos mucha atención, pero me parece que justamente este foco llama a eso, ¿no? Y una crisis que se la ve muy difícil de resolver porque no parece en este momento haber ninguna alternativa al matrimonio presidencial que domina la escena política. Saliendo en este caso del ámbito latinoamericano específicamente, lo que es Francia, varias jornadas calientes. En este caso Macron viene enfrentándose con varias protestas, principalmente de los ferroviarios, a los cuales también se le han sumado los estudiantes y otras facciones de la CGT. Sí, es interesante lo que está tratando de hacer Macron, por un lado a nivel regional, con la Unión Europea, y por otro lado a nivel nacional y local con su propio país, ¿no? Quiere hacer varias reformas, nada nuevo, ¿no? Bueno, el tren parece que una institución que daba mucha pérdida, bueno, entonces hay que buscar nuevos contratos, la universidad, la electricidad, sobre todo reformas laborales para poder contratar gente a menor costo, y eso obviamente en un país que siempre se enorgulleció de su estado de bienestar y de su movimiento obrero, trae consecuencias, ¿no? Lo que es interesante es que Macron, al no ser socialista, pareciera que no está pagando el mismo costo que pagó Hollande por hacer prácticamente las mismas reformas. Recordemos que Macron era uno de sus principales asesores y que prácticamente arruinaron su gobierno, quedó con un nivel de popularidad bajísimo, del cual nunca se pudo recuperar. En el caso de Macron, todavía hay mucha gente que parece le tiene paciencia, por decirlo así, de una manera que no solía pasar en Francia, con lo cual lejos está de ganar sus batallas. Como bien decís, hay todo tipo de presiones gremiales en los distintos frentes, y también hay una sensación y lo muestran las encuestas. Hace poco el corresponsal de Eduardo Febro de Página 12 en Francia escribió un artículo sobre esto, ¿no? Digo que las encuestas muestran que hay dinamismo, hay iniciativa, el gobierno está haciendo cosas, pero también de que hay cada vez más desigualdad en Francia, que hay claramente ganadores y perdedores con el nuevo modelo. Son interesantes y al menos curiosas las similitudes que tienen
las medidas que se intentan tomar, que van, según muchos dicen, contra los derechos adquiridos por los trabajadores, con lo que está pasando hoy en Francia y lo que está pasando en Argentina. Claro. ¿Sí? Lo que no es igual, o se puede decir que es bastante diferente, es la protesta. Porque en Francia estamos hablando de, según números, depende de quién lo diga, si es la CGT o el gobierno de Francia, Ministerio de Interior, habrán de 150.000 concurrentes a las manifestaciones y la CGT decían que eran 300.000. Bueno, pero acá en la última, cuando se aprobó el manotazo a la caja jubilatoria, que fue la última reforma previsional, hubo 200.000 personas en la calle, ¿no? Y si bien creo que los medios hicieron foco en los 20 tipos que le tiraban piedras y el chabón con la bazuca, hubo una protesta en todo el país y ya te digo, una concentración de 200.000 personas en la plaza que te diría, comparada por cantidad de habitantes con Francia, es mayor que la de la CGT francesa. Así que me parece que también hay que ver cada política, hay que analizarla, hay que analizar los contextos, pero claro que no es fácil volver atrás con derechos adquiridos, sobre todo si uno no ve ningún beneficio a cambio. Bueno, vos que sos un conocedor de este personaje tan importante de los últimos años, que pudo y supo develar muchísimos misterios de la política que hasta el momento nadie sabía. Contanos, ¿qué sabes hoy? ¿Qué sabes hoy? ¿Cómo está Julian Assange? Mira, la verdad es que recibí un mensaje hace un par de días de una persona muy, muy cercana, te diría una de las pocas personas que tiene acceso a él en este momento, y me dijo que la está pasando muy mal. Y ya yo la última vez que lo vi, lo veía mal. ¿Cómo va a estar una persona después de estar 6 años encerrado en un edificio sin poder ir al médico, sin poder respirar aire, sin poder sentir viento, sin poder mirar las estrellas, ¿no? O sea, ya la tenía difícil y ahora con la decisión del gobierno ecuatoriano de restringirle las visitas y prohibirle opinar públicamente sobre nada, entró en una encrucijada. Primero, bueno, que obviamente eso repercute en su psiqui, su estado de ánimo, su paranoia, sus miedos, sus broncas, ¿no? Pero también lo pone en un lugar muy difícil, porque él toda la vida quería conseguir un salvoconducto para viajar a Ecuador. Ahora querrá viajar a Ecuador con un presidente que... O sea, lo raro de las prohibiciones sobre Assange, que para contarle a la gente se produjeron después de que él hiciera algunos comentarios sobre la interna en Cataluña, la pulseada independentista en Cataluña, donde también se lo venía vinculando a él de trabajar, digamos, en tándem con Rusia para difundir algunos hackeos, tanto en Estados Unidos como en Europa, no solo con Hillary Clinton, sino también los famosos Macron Leaks en las últimas elecciones francesas, y también con el tema catalán. Finalmente llegó la orden del gobierno ecuatoriano, que lo había acogido con la ciudadanía ecuatoriana en Navidad. Parecía que el cambio entre Correa y Lenín Moreno no lo iba a afectar, porque Ecuador había adoptado la política de Estado de defender a Assange como símbolo de libertad de expresión, y ahora resulta que el símbolo de libertad de expresión, que fue política de Estado en su momento de la UNASUR y después de Ecuador, o sea, Ecuador invirtió 8 años en el cual se enfrentó a Estados Unidos y se enfrentó a Gran Bretaña para demostrar de alguna manera que ellos defendían a las personas que expresaban sus ideas, y con eso Ecuador
ocupó un lugar en el mundo, fue muy conocido por esa razón y demás. Entonces ahora se produce la paradoja de que Ecuador, que se hizo famoso en todo el mundo por defender la libertad de expresión y particularmente la de Julian Assange, ahora hace que Julian Assange sea la persona en todo el mundo con menos libertad de expresión. ¿Cómo puede ser que una persona no pueda opinar sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, esta es la situación. Dicen que el comunicado del gobierno ecuatoriano decía que él tuvo que firmar un papel diciendo que no iba a opinar de nada. Por suerte, Assange demostró, le dio a ese papel el valor que debería tener y hace poco volvió a opinar, pese a que le habían dicho que no opine, que fue hablando en contra de la guerra de Siria, diciendo que son todos unos hipócritas porque el Estado Islámico viene usando armas químicas hace rato en ese conflicto. Para mí no es tan importante lo que dijo, sino que tuvo el coraje, el enorme coraje de volver a opinar con todo lo que tiene en contra. Y acá me parece que lo importante para remarcar es que él no es ningún tonto, ¿no? Y la verdad que enfrentarse al Pentágono, a la CIA y a la Casa Blanca desde un lugarcito con 4 personas que lo ayudan y nada más, bueno, es parte de una red mucho más amplia, obviamente, pero digamos, la gente que trabaja activamente en Wikileaks se puede contar con los dedos de la mano. Y entonces se enfrenta a Estados Unidos, se enfrenta a Gran Bretaña y ahora encima, sabiendo el costo que es enfrentarse a esas dos grandes potencias, desafía a Europa con el tema catalán, ¿no? Porque la verdad que el tema catalán lo pone de punta con toda la Unión Europea. Sensible para la Unión Europea, por cierto, como tema. Entonces la Unión Europea es la que va y aprieta a Ecuador y le dice, mira, no podemos seguir apoyando a este señor. Entonces ya con Estados Unidos en contra, con Gran Bretaña en contra, ahora se le viene en contra a toda Europa, y la verdad que Ecuador, ya sin el respaldo de UNASUR, se puede entender por qué caviló. Ahora, la consecuencia realmente es triste, que es una persona influyente, importante, con mucho conocimiento, que ha producido grandes cambios en la comunicación internacional, se encuentra en este momento no solo bajo una amenaza física muy grande de deterioro físico, en un entuerto aparentemente sin salida, porque la flema, el orgullo británico pareciera que no le permite a Gran Bretaña darle un salvoconducto que ya las Naciones Unidas dictaminaron que deberían darle y que está en una prisión ilegal, pero bueno, termina en un lugar donde está amenazado físicamente y sin posibilidad de expresarse, con lo cual es como quitarle, qué sé yo, no quiero compararlo con nadie que después me digan wow, pero imagínense, qué sé yo, cualquier persona muy influyente que de repente no la dejan hablar más. La verdad que es una pérdida para mí, para la humanidad, tanto para los que están de acuerdo con él como los que no están de acuerdo con él, que no pueda hablar y no pueda expresarse. Y a nivel personal, también una cosa muy, muy dura para un tipo que se le puede acusar de cualquier cosa, menos de no habérsela jugado por lo que él cree. Bien, estimados oyentes, damas y caballeros, así finalizamos este segundo episodio de Medio Extremo Podcast, junto aquí a Santiago O'Donnell. Los esperamos, muy buena vida para todos. Muchas gracias.